Nos habíamos quedado aquí, ¿se recuerdan? ¿Cuántos trastornos mentales conocen? Hablábamos de cuántos hay registrados en el DSM y dijimos un número la clase anterior, ¿verdad? Y ahora quiero hacer la pregunta tal cual. ¿Cuántos trastornos mentales conocen? Quiero que cada uno empiece a pensar, ¿cuántos conozco? A ver, numérenlos por ahí y pónganme un número en el chat. ¿Cuántos creen que conocen? Que vienen a su mente. Ah, bueno, está está la ansiedad, está aquí, también está. Piensen, ¿sí? Piensen ahorita y me colocan en el chat. ¿Cuántos trastornos mentales conocen? Ay, ay, ¿por qué no me sale el chat? Ahí está. Son un montón, dice Ellen. A ver, ¿cuántos, Ellen? Dame un número. Piensen, hagan el ejercicio ahí en su cuaderno, donde toman las notas. ¿Cuántos? Hagan el ejercicio. ¿Cuántos? 13 dice Luis que logra contar, así que dice, eso, o sea, me lo sé. Digamos, más allá, porque hablamos de lo que conozco, pues, ¿verdad? O sea, ¿cuántos hay? Es otra cosa, pero ¿cuántos conozco que yo pueda decir y este? 13 dice Luis ya tirando un número, bien, Luis, ¿ok? 10 dice Candy, viene a su mente de 10 que logra reconocer. ¿Los demás? Imagínense, y estamos, quiero ver un número más de alguien más. ¿Cuántos calcula que sabe que pudieran nombrar? Hagamos entonces ese ejercicio. Empiecen a poner nombres de trastornos que conocen. Quiero ver qué tienen ustedes tipificados. Luis dice 12. ¿Cuáles tienen tipificados ustedes en su cabeza que son trastornos? Vamos a ver cuáles son trastornos, cuáles de repente son solo rasgos, son solo síndromes. A ver, ¿qué tienen? O empiecen a poner en el chat, pongan. Trastorno tal, trastorno tal. ¿Cuáles lograron enumerar por ahí? Y vayan poniendo, y vayan viendo qué van poniendo sus compañeros para ir sumando, y entre todos vamos construyendo cuántos trastornos, cuáles, ¿verdad? A ver, aparece entonces, Luis empieza, trastorno de depresión mayor. Trastorno depresivo mayor. ¿Ok? Ahí sigue Luis, de la personalidad, excelente, trastorno de estrés postraumático, trastorno psicótico, de esquizofrenia dentro de esa categoría. Empieza Luis, trastorno esquizotípico, trastorno dismórfico corporal, trastorno parabólico. A la ver, ese del parabólico es interesante, ¿ve? Trastorno de personalidad límite, Secandi, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno disociativo, dice Vivian Cicajol, ¿verdad? Ok, trastornos disociativos. Trastorno narcisista, dice Luis. Ok. Súper, vamos a ver qué más. Histriónicos, ¿verdad? Y esos tienen un apellido que te falta ahí para poderlos completar. Histriónico también viene con lo que vivían, ¿verdad? A ver. Déficit de atención con hiperactividad, súper, Luis Alberto. ¿Ok? Déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué más? Trastorno de personalidad múltiple, dice Wandolin. Bien. O sea, el caballo. Quiero que aquí saquen todo. Lo que han visto en la carrera, lo que al rato han visto en la tele. Vamos a ver cuáles sí son y cuáles no. Trastorno de ansiedad por separación, dice Lucía. Bien, en los chiquitos. Súper. ¿Qué más? Piensen qué más hay. Trastorno antisocial. Memoria disociativa, dice Luis, como trastorno. A ver. ¿Cómo me interesa leerlos? Trastorno. ¡Ay, se fue la N, Vivian! No me había fijado, pero qué bueno que lo notaste. Trastorno antisocial, ¿verdad? Trastornos de la conducta, ok. Trastorno dependiente, dice Luis, o sea, ok, sí pues, ya sé a qué te refieres. Ajá.
En la gran mayoría, los que logran poner y están enumerando son trastornos de personalidad. Ya no sé más, dice Luis Alberto. Disforia de género, bien, Vivian, es bien. La disforia de género nuevo en la clasificación de SM5, ¿verdad? Así con ese nombre, pues. No recuerdo el nombre de la distimia, pues distimia, Luis, ¿verdad? Aunque ahora tiene otro su nombre, ¿verdad? Ahora en el DCM le cambiaron. Sí, es que tiene otro nombre, es trastorno de depresión, no sé qué, pero aparece entre paréntesis distimia, pero... Ajá, ahora el DCM5 le cambió, ¿cómo es que le puso ahora? Depresivo crónico, una cosa así. Ok, bueno, pero sí, a ver, si se dan cuenta, no es que realmente nos vamos a saber de memoria todos los trastornos. Aquí quería ver cuántos aparecen. Muchos de los que ustedes tienen claridad son con los de personalidad. Y cuando hablábamos entonces de cuántos hay, ¿verdad, chicos? ¿Verdad? ¿Cuántos hay, más allá de cuántos conocen? ¿Verdad? En el DSM, aquí sí ya le coloqué para que el texto no fuera solo el TR, desde el TR que tenemos esto, pero el DSM-5 se mantiene con unos otros que se agregaron, ¿verdad? Aproximadamente 260, miren, no logramos poner 260, ¿verdad? Diferentes trastornos agrupados en categorías. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Y su tarea, que ya está subida en el Classroom, que vamos a entregar la próxima semana, poder hacer un mapa mental. Ojo con eso, diferente el mapa conceptual que el mapa mental, ¿verdad? La estructura es distinta. Un mapa mental sobre estas categorías. O sea, ¿por qué, chicos? Porque cuando no sabemos las categorías, que esas sí no son 260, ¿verdad? Vamos a poder tener mayor claridad de qué es lo que podemos estar viendo en un paciente, ¿verdad? ¿A qué categoría corresponden ese grupo de síntomas que estamos reconociendo en un paciente? ¿Verdad? Son síntomas de tipo depresivo, eso quiere decir que podría corresponder a la categoría de trastornos depresivos. O yo estoy viendo más síntomas que me denotan ansiedad. Entonces me puedo inclinar a la categoría de los trastornos de ansiedad, ¿verdad? O estoy viendo demasiada alteración, un historial de abuso temprano, abandono, mentiras patológicas, mucha delirios dentro del discurso del paciente, o sea, como que me da mucha sospecha de que la gravedad de lo que puede estar teniendo. Ahí ya me voy a una de las categorías de lo más grave que hay, que son trastornos de la personalidad, que por ahí pusieron algunos. Ahí era lo que les decía, ¿verdad? Cuando colocaban ahí, por ejemplo, trastorno dependiente, trastorno histriónico, trastorno antisocial, todos esos son de personalidad. Anoten, la categoría a la que corresponden son de personalidad. Entonces, el nombre completo, digamos, del trastorno es trastorno de personalidad dependiente, trastorno de personalidad histriónica, trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad esquizotípico, trastorno de personalidad esquizoide, y así nos vamos. Trastorno límite de la personalidad, famoso borderline, ¿verdad? Ahí ya nos vamos. Entonces, hay varios. ¿Cuántos trastornos de personalidad existen? Esos sí son 10. ¿A qué categoría corresponden? Personalidad. Trastornos de personalidad es una de las categorías del DSM. De ahí se desglosan 10, de estos 260, 10 son de personalidad. Se va entendiendo qué es esto de categorías, trastornos, o sea, cómo se va ordenando para que sepan qué es lo que tienen que buscar. Lo que tienen que buscar son las categorías, o sea, según los tipos de síntomas que tiene cada trastorno, el DSM los tiene agrupados como por grupos, ¿verdad? Por bloques, donde comparten ciertas características, ¿verdad? Los trastornos de personalidad tienen características en común, ¿verdad? Yo les dije, por ejemplo, ahorita que les estaba dando el ejemplo, les dije historial de abuso en la infancia, ¿no? Ese es un síntoma que es típico de los trastornos de personalidad. Vamos a encontrar un historial de abuso temprano, generalmente. Cualquiera de todos los tipos de personalidad tienen abuso temprano. Por ahí pusieron disociativo, ¿verdad? Personalidad disociativa, que es el que conocíamos antes como personalidad múltiple. Entonces aquí vamos a ir atando términos que son sinónimos, ¿verdad? Borderline, límite o limítrofe, ¿han escuchado? Trastorno limítrofe,
trastorno límite de la personalidad, trastorno borderline. Son 3 formas de referirse al trastorno límite de la personalidad, TLP. ¿Sí? Esa es una sola categoría. Y existen más categorías. Les mencionaba que existe un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, como también existe el trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces en la categoría, chicos, vamos a encontrar la diferencia nosológica para poder hacer el diagnóstico diferencial. No es lo mismo tener un trastorno obsesivo compulsivo a que tengamos un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Va a cambiar la gravedad y las características, por ejemplo. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, antes estaba clasificado dentro de la categoría de trastornos de ansiedad. Ese es un cambio que trae el DSM-5. Ahora viene en una categoría aparte. ¿Sí? Entonces, se caracteriza por eso que hemos visto en las películas, ¿verdad? La obsesión con alguna idea recurrente que va acompañado de una compulsión. Entonces, ahí tenemos que empezar a definir cosas clave, ¿verdad? ¿Qué es una idea obsesiva y qué es una compulsión? A ver, chicos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Compulsión, obsesión, obsesivo-compulsivo quiere decir que va a presentar las dos cosas, ¿verdad? Una idea obsesiva y un acto compulsivo, ¿verdad? ¿Qué es cada una? Licenciada, Dime. yo creo que la obsesión es la idea recurrente del hecho que llega pues a la mente de la persona, y la compulsión es pues el impulso de hacer, de actuar, de responder al estímulo. Por eso es que es como compulsivo, porque esto no es algo que él quiera hacer, o que a veces pueden llegar a no controlarlo, depende de la severidad del TOC, tanto en las situaciones de los rituales cuando se preparan para alguna situación. Entonces ellos no necesitan, o sea, la compulsividad los hace hacer este tipo de rituales, el ritual que ellos tengan para recibir, digamos, visitas, porque también pasa, dependiendo de la severidad. El hecho, la compulsividad, es esto que los hace sí o sí hacer esta cuestión. Y la obsesión es la idea de, ya vienen, yo tengo que hacer el ritual, porque si no, no los puedo recibir, si no lo hago, ¿qué va a pasar? Me voy a estresar, bla, 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 y se hacen un solo rollo. Grandioso, grandioso. Muchas gracias, Daniel, por explicar. Genial. Daniel nos hace digamos, el contraste para poder explicar la compulsión. Nos habla de esta característica como impulsiva y de poco control que tenemos sobre esto. Y si lo clasificamos dentro de los síntomas, ¿verdad? ¿Se recuerdan que hicimos la clase anterior, el desglose del cuadro, ¿verdad? Tenemos 4 cosas: sensación, cognitivo, emoción y conductual. ¿En dónde entra qué? La obsesión. ¿Dentro de qué categoría lo clasifico? Voy a regresar al cuadrito para que sea gráfico. Ácole. ¿Dónde clasificamos la obsesión? En cognitivos. Bien, excelente, mucha eso. En cognitivos. ¿Y la compulsión? En conductual. École, así es. Súper, mucha. Ahí están entendiendo cómo va la cosa, ¿verdad? Entonces, vean por qué el famoso TOC tiene tanta relevancia. O sea, está afectando tanto lo cognitivo como lo conductual, ¿verdad? Entonces, está en forma de idea y así es, como lo dijo Daniel. La obsesión, chicos, es una idea, es un pensamiento. O sea, es abstracto, está nada más aquí, pero tiene la característica de que es recurrente. Y la persona lo rumea y lo rumea y lo vuelve a pensar y no está pensando en eso y lo vuelve a pensar, ¿sí? El mejor ejemplo de un pensamiento obsesivo que todos o la gran mayoría han experimentado hasta ahora es el proceso neurofisiológico del enamoramiento. Eso, señores, esa sensación de que ustedes no dejan de pensar en la persona, de que ustedes quieren estar con la persona, de que, ay, y que la llamo, y me levanto y estoy pensando en ella, y me acuesto y estoy pensando en ella, y quiero hablarle, y quiero llamarle. Ese enamoramiento, eso es un pensamiento obsesivo.
para que tengan la idea de más o menos cómo se siente. O sea, es esa sensación de que el pensamiento no me deja en paz. O sea, está ahí. O sea, miro cualquier cosa y pienso en eso, miro otro y pienso en eso, pienso todo el tiempo. El enamoramiento tiene esa característica, pensamientos obsesivos. Entonces, aquí es en donde tenemos que tener el cuidado cuando hablábamos de los síntomas o las características que pueda tener alguien, porque entonces ustedes no vamos a sacar una conclusión errada como decir, ok, si en el enamoramiento hay pensamientos obsesivos, quiere decir que cuando yo me enamoro tengo un trastorno. No, no se pierdan, ¿sí? Los síntomas son síntomas. Y el síntoma aislado es una cosa, pero cuando se presenta, ¿se recuerdan que hablamos síndrome? Cuando se presenta en conjunto, haciendo un síndrome con las características sociales de historia, personalidad y todo lo demás, ya podemos empezar en un trastorno, ¿vale? Pero entonces, para que tengan la idea, ¿cómo es un pensamiento obsesivo? La diferencia en el trastorno obsesivo compulsivo es que ese pensamiento que es obsesivo no es agradable. Esa es la diferencia con el enamoramiento. En el enamoramiento, el pensamiento es agradable. Entonces yo quiero todo el tiempo pensar y quiero verlo y quiero hablarle y quiero que me conteste. Ay, le voy a mandar unas cosas y si nos vemos y yo ya quiero que sea fin de semana y no puedo dejar de pensar en lo que le voy a decir. Y, ¿sí? Obsesivo, pero agradable. Cuando estoy enamorado, ¿verdad? Muy, muy agradable. En cambio, con el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver que no es agradable. Al contrario, es sumamente angustiante. La idea es molesta. Y además, la idea del trastorno obsesivo compulsivo genera ansiedad. El pensamiento obsesivo genera ansiedad. Por eso es que solía clasificarse dentro de los trastornos de ansiedad. Y entonces, ahí es donde se amarra eso con la compulsión. Porque la compulsión va a ser el acto que la persona realiza para aliviar la ansiedad y la angustia que le provoca el pensamiento obsesivo. Pero como el pensamiento obsesivo no para, por eso es que el acto se vuelve compulsivo. La compulsión, Daniel tocaba un punto importante que es esta como falta de control que tengo sobre la compulsión, o sea, esto no necesito hacerlo, pero el término compulsión se refiere a la repetición, ¿verdad? O sea, algo que es compulsivo es algo que se hace una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Con la otra característica de la falta de control, ¿verdad? O sea, que como que tuviera vida propia esa conducta compulsiva. La hago y la hago y la hago y no la puedo dejar de hacer. ¿Por qué? Porque si la dejo de hacer, me come viva la ansiedad del pensamiento obsesivo que estoy generando. Entonces, siempre reconozcan eso. La compulsión es la manera del paciente obsesivo para controlar la ansiedad. Ponía un ejemplo ahí Daniel, ¿verdad? Cuando alguien va a venir, entonces tienen ciertos rituales, las compulsiones se forman de rituales. Cuando le digo ritual, no quiero que se imaginen el ritual así chamánico como de alguna secta diabólica, nada que ver. Un ritual significa algo que tiene una serie de pasos que se va haciendo siempre de la misma manera. Entonces, pongamos un ejemplo. Con los obsesivos compulsivos, que eso es un ejemplo muy típico, ¿verdad? Pero no quiero que vayan a pensar que únicamente se da así, con la limpieza. ¿Verdad? Hay personas que son obsesivas compulsivas con la limpieza, entonces tienen rituales, por ejemplo, de lavarse sus manos, y ahora con lo del COVID, ¿te imaginan qué estarán haciendo los pobres pacientes obsesivos de la limpieza? Ellos siempre han tenido la idea obsesiva de ese tipo de pacientes es que van a contraer una enfermedad. Esa es su idea obsesiva. La compulsión, por tanto, para aliviar ese miedo y ese terror que sienten adquirir una enfermedad, es lavarse las manos constantemente. ¿Se imaginan ahora con el COVID? Santo Dios. Entonces, el ritual del obsesivo compulsivo es que no se lava las manos solo una, sino que se las lava 3 veces y le da 2 toquecitos al grifo. Eso es una compulsión, ¿verdad? Pero entonces quiero que vayamos entendiendo esto. Esto de lo que estoy hablando, chicos, es el trastorno obsesivo compulsivo. Un trastorno que no está ligado necesariamente a un trastorno de personalidad, sino que es un trastorno, existe el trastorno así como se los estoy describiendo. Además, existe, ¿verdad? El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. O sea, si el TOC es terrible, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, todavía peor. O sea, está trastornado todo a nivel de personalidad. O sea, es de lo más grave. Eso es algo que quiero que se les quede también, chicos. Dentro de las escalas de gravedad, en los trastornos, lo más grave que hay son los trastornos de personalidad. Eso es lo más grave. Seguido de los trastornos psicóticos, ¿verdad?
Bien, dice Luis, eso se muchas veces dentro del estrés. Claro, por supuesto, por eso es que estaban en la misma categoría, porque es que tienen la misma base. Emoción básica es la misma, en ansiedad, estrés, obsesivo compulsivo, miedo. Esa es la emoción base que alimenta esos trastornos. Entonces tienen síntomas parecidos. Por eso el diagnóstico diferencial es tan difícil. Dice Daniel, yo conocí a alguien que presentaba TOC diagnosticado, su casa es un desorden ordenado de una colección de juguetes de Star Wars. Mira qué interesante, qué interesante. ¿Verdad? Claro, el tener, y ojo con esto, gracias que pone aquí su compañero, diagnosticado, ¿verdad? Ojo con eso, porque recuérdense que ahora, chicos, la gente medio lee en internet y ya creen que tienen algo, ¿verdad? Bien. Entonces, hablábamos de categorías, según la categoría, ¿verdad? Las categorías pueden cambiar y es lo que les he contado que cambiaron. De DSM-4TR a DSM-5 cambiaron las categorías. Antes estaba la categoría nada más, trastornos de ansiedad, y ahí se desglosaba estrés, ansiedad generalizada, angustia, trauma incluso, y obsesivo compulsivo. Se desprendían todos esos de esa categoría. Ahora la separaron. Los trastornos relacionados con trauma están en una categoría aparte. El trastorno obsesivo compulsivo está en una categoría aparte. Se volvió una categoría diferente. ¿Verdad? O sea, son como de otro grupo. Porque coincidieron los científicos en que tenían pues, diferencias que valía la pena resaltar para colocarlos en categorías distintas. Son decisiones que se tomaron para esta actualización sobre la que ustedes van a trabajar. Entonces, la tarea es buscar esas categorías, ¿verdad? Bien. Cuando pensamos en trastornos, chicos, tenemos que pensar en las personas que trabajan en salud mental. Y aquí quiero que aclaremos estos términos. Justo esta clase de trastornos es para que aclaremos estos términos, porque a veces llegamos a sexto semestre y nosotros seguimos sin saber la diferencia entre uno y otro. A veces creemos que son sinónimos algunos. Y a veces no sabemos. Quiero que me digan si tienen la claridad. ¿Cuál es la diferencia? En el chat abran su micrófono. ¿Cuál es la diferencia entre estos cinco? ¿Un psicólogo? ¿Un psicoanalista? ¿Un psiquiatra? ¿Un psicoterapeuta? ¿Un psicólogo clínico? ¿Cuál es la diferencia? ¿O son sinónimos algunos y otros nada que ver? Pues el psicólogo tal vez se basa más en estas técnicas como terapeuta, y como lo hablamos ayer, tal vez el psicoterapeuta ya va más en línea médica. No, puede ser. Okay, eso es lo que quiero que vean. Parece bien obvio, a mucha, o sea, una pregunta así como, qué fácil debería ser de responder a estas alturas, ¿no? Pero resulta que no es tan fácil, se hacen bolas, ¿verdad? Prueben. Abran el micrófono, quiero escucharlos, prueben. ¿Qué diferencia? Expliquen uno, nada más no me tienen que explicar los 5, expliquen uno, vayan probando. Recuérdense que en la clase de ayer hablamos ya de algunas diferencias entre algunos, ¿verdad? Explíquenlo con sus palabras, díganme. Pues. Bueno, a mí se me venía a la mente que pues un psicólogo pues puede ser general. Un psicólogo no solamente es clínico, sino que también puede ser social, educativo, organizacional, etcétera, etcétera. Un psiquiatra es un profesional que se especializó en psiquiatría después de seguir medicina. Un psicoanalista es alguien que está arraigado a la teoría psicodinámica, y un psicoterapeuta pues es quien ejerce una terapia psicológica. Entonces se me viene, ¿va? Y un psicólogo clínico ya es un psicólogo que se ha especializado en el área clínica. Bueno, así se me vinieron los términos, ¿verdad? Bien, excelente, bien, súper, bastante claro, ¿verdad? Bastantes diferencias puntuales importantes.
¿verdad? A ver, dice Carmen, pues yo solo sé que el psiquiatra puede medicar y psicólogo no, y pues pensaba que los demás son sinónimos de psicólogo. Ve qué bueno, me alegra que les haya puesto esto porque hasta lo dudé, ¿saben? O sea, yo dije, no, hombre, esta es una discusión de muy, muy básica, dije yo. O sea, hablar sobre estos términos, yo lo hago generalmente en primer año cuando yo doy filogenia y ontogenia, ¿verdad? O cuando yo doy, por ejemplo, también lo hago cuando doy introducción a la psicología clínica. Porque obviamente necesito que me diferencien a ¿verdad? Que es sobre lo que vamos especializándonos en ese curso. Y dudé si ponérselos a ustedes porque dije, no, aquellos de plano esto ya muy fácil, ¿verdad? Pero qué bueno, Carmen, que me estás colocando esto, porque yo sé, incluso al salir, ¿verdad? Yo a colegas, chicos, colegas graduados, yo les hago esta diferenciación y cabal, o sea, ellos piensan que pues estos, ¿verdad? Pues todos son sinónimos, ¿verdad? Y nada más la diferencia es con el psiquiatra, porque el psiquiatra es médico. Y como decía Carmen, ¿verdad? Uno medica y el otro no. Pero son totalmente diferentes. Y Ellen, maravillosa la manera en la que logró explicar, voy rapidito. Así es, como Ellen dijo, psicólogo, chicos, psicólogo, el que sale de la carrera en la licenciatura de psicología. O sea, psicólogos van a ser ustedes. Estos son, nada más. ¿Sí? La Universidad de San Carlos tiene dentro del pensum la capacidad, digamos, de otorgar, no es una especialización, pero sí les da un electivo para que salgan un poco más fortalecidos en una de 4 áreas. ¿Se recuerdan que eso lo mencionamos? Clínico, social, educativo o industrial. Eso es la Universidad de San Carlos. Las otras universidades privadas tendrán otros pensums diferentes, pero al salir el título grande, o sea, el grandotote que les dan, no dice más que psicólogo. Ustedes son esto nada más. El psicólogo es un profesional que es apto para hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Hay psicólogos que se dedican a la atención de pacientes, hay psicólogos que se dedican a las capacitaciones, hay psicólogos que se dedican a dar talleres, hay psicólogos que se dedican a hacer, por ejemplo, psicoeducación, hay psicólogos que se dedican a la docencia, nada más solo la docencia, hay psicólogos que se dedican a la investigación, o sea, el psicólogo es el experto de la salud mental, ampliamente dicho. Hay psicólogos que ejercen como terapeutas y hay psicólogos que no, porque no les gusta la clínica. Porque no, o sea, no, es interesante. Yo estudié psicología porque me interesa la mente, pero yo para estar escuchando gente, no. Eso lo hace el clínico. El psicólogo clínico que va a trabajar con pacientes. Ojo con esto. ¿Todos los psicólogos clínicos son psicoterapeutas? Elic, ¿puedo hacer una pregunta? Por favor. Siempre he tenido duda con el psicoanalista. ¿Este se especializa específicamente en el psicoanálisis? Así es. Un psicoanalista no cualquiera, señores. En Guatemala, contados con los dedos de las manos. ¿Por qué? Porque es una persona que es capaz de hacer psicoanálisis. El psicoanalista es alguien que tiene formación desde la psicodinámica. O sea, es alguien que tiene formación desde el psicoanálisis lacaniano, desde el psicoanálisis freudiano, desde el psicoanálisis junguiano. O sea, va a ser alguien que es capaz de hacer un proceso de psicoanálisis, una terapia de psicoanálisis, que es el modelo de hacer terapia de Freud. Para eso, señores, en Guatemala no existe y ustedes tienen que sacar la especialidad que dura 6 años, más después de la licenciatura. Así que un psicoanalista no es cualquier pelado. Hacer psicoanálisis lo hace alguien que se prepara para eso. Las técnicas psicodinámicas son las más difíciles de manejar. Y el psicoanálisis es una manera maravillosa y se dice, chicos, que la terapia psicoanalítica es la única capaz de reestructurar personalidad. Pero el proceso del psicoanálisis es un proceso larguísimo. Las personas que hacen un proceso de psicoanálisis, los pacientes de un psicoanalista, pueden pasar hasta 10 años en proceso. Es un proceso larguísimo. Son sesiones diferentes, son técnicas diferentes y se necesita una especialización para eso. En Guatemala, chicos, contadísimos. ¿Por qué? Porque el modelo que más se utiliza en Guatemala no es el psicoanalítico. Ese modelo tiene muchas limitantes.
Los pacientes que pueden hacer psicoanálisis son pacientes que tienen una característica que en nuestras sociedades es escasa, un coeficiente intelectual alto. Esa es una característica necesaria para hacer psicoanálisis. Siendo paciente, imagínense, no se diga terapeuta, no puede una persona que no tiene un coeficiente intelectual muy elevado, una capacidad de lenguaje muy elevada, no puede ser un paciente psicoanalítico porque no va a poder trabajar realmente o va a tardarse muchísimo, ¿verdad? Hay algunos elementos dentro de las técnicas psicoanalíticas que no va a poder realizar la persona. Además de eso, por la formación del psicoanalista, escuchen eso, o sea, 6 años más después de la licenciatura. Y lo más cercano para sacar aquí es México. En Guatemala no hay. Yo puedo sacar diplomaditos, yo puedo sacar cursos en psicoanálisis contemporáneo, claro, pero eso no me hace psicoanalista. El psicoanalista es un título que sacan las personas que estudian psicoanálisis. ¿Han visto? ¿Tienen idea cuántos son los tomos de Freud? Esas personas son expertas en todo lo que sea psicoanálisis. Y es sumamente costoso. Una sesión con un psicoanalista puede costar hasta 800 quetzales o 900 la hora. Entonces, chicos, en este país, por eso es que no hay tantos psicoanalistas. No es rentable. No es rentable. En países como el nuestro, en que la gente a duras penas pues, está considerando incluir la salud mental dentro de su presupuesto, y al rato ni siquiera lo están contemplando, sino que solo van si es gratis, porque no consideran que es importante, menos. Además, dejemos la parte del considerarlo. ¿Quién tiene en este país los recursos para poderse pagar una sesión con un analista? Muy poca gente. O sea, es un sector de la población conocido, que son los apellidos de los dueños de este país, y dejamos de contar, pues, porque, o sea, solo es una sección de la población diminuta que tiene mucha plata para poderse pagar un proceso de psicoanálisis. Por eso es que en Guatemala el psicoanálisis no logra despegar, porque nuestra población, uno, no tiene la característica. ¿Por qué? Porque nuestras poblaciones crecen en desnutrición, señores. Nuestros niños crecen con malos ambientes en la casa. Nuestros niños, las madres embarazadas, Dios mío, a veces son niñas que están dando a luz. Las condiciones en las que se desarrollan nuestros niños no les permite tener el coeficiente intelectual alto que podríamos esperar, ni el desarrollo del lenguaje, ¿verdad, chicos? A estas alturas, de repente a ustedes ya en un sexto semestre de universidad todavía se les complica algunos elementos del lenguaje. Por supuesto, porque en su educación primaria, en su educación más elemental, no hay reforzamiento en el lenguaje, ¿verdad? Entonces, eso es un ordenador cognitivo básico. Pues vamos a tener como, digo, en nuestras poblaciones nos va costando mucho. Nos cuesta mucho, ¿verdad? El poder irnos superando, ir desarrollando, y vemos a veces mucha deficiencia, ¿verdad? En muchas áreas. Entonces, esto es un psicoanalista. Experto en psicoanálisis, se necesita una especialización luego de que me gradúo de un pregrado, ¿verdad? Que es un psicólogo, ¿sí? El psiquiatra, lo tenemos claro, es un médico, ¿verdad? Que se especializa en psiquiatría, como se especializan los médicos en oftalmo, en ginecología, en cardiología, en traumatología, lo que quieran pensar de especialidad médica. La psiquiatría es una de esas. Y ahora el psicoterapeuta, ¿verdad? El psicoanalista es un tipo de psicoterapeuta. El psicoterapeuta es aquel que se encarga del abordaje terapéutico con un paciente. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Todos los psicólogos son terapeutas? No. Exacto, exacto. Bien, ahí ya lo están entendiendo. No, por supuesto que no. E incluso, voy a hacer otra pregunta. ¿Todos los psicólogos clínicos son terapeutas? No. Tampoco, exacto. Para ser psicoterapeuta, para eso tenemos que entender la línea del trabajo clínico. ¿Cuál es la línea de un trabajo clínico? Evaluación, diagnóstico y tratamiento. Yo como psicólogo clínico, especializado en la clínica, puedo elegir. A mí me gusta mucho la parte de evaluación, entonces yo evalúo, pero no me gusta el tratamiento. O sea, yo voy a estar con una persona, trabajar, escuchar sus clavos todo el tiempo, ay no. Pero pasar una prueba, hacer análisis de prueba, hacer una primera entrevista, sacar datos, llenar, armar esto, o sea, esa parte evaluativa a mí me parece genial. Todo lo que sea aplicar pruebas me parece interesante.
Hay psicólogos clínicos que se dedican solo a la evaluación. Evaluación y diagnóstico, nada más, ¿verdad? Entonces, evalúan, hacen informes y le dan los informes a las personas. Depende del motivo de consulta que tenga la persona, ¿verdad? Entonces, hay personas que no quieren un tratamiento, hay personas que lo único que necesitan es que por un proceso legal necesitan que el psicólogo les extienda un informe, en el colegio a los papás les están pidiendo que evalúen el niño porque hizo una avería, ¿verdad? Entonces, el colegio quiere cerciorarse que el niño no tenga problemas, entonces mandan a pedir una evaluación. Hay muchos psicólogos clínicos que trabajan solo de evaluación. Señores, eso se paga bien. Un informe psicológico es caro. Caro, caro, caro. Porque eso lleva su firma, su sello de colegiado activo, y eso es válido, ¿verdad? Es un documento legal que es válido. Hablando de lo legal, ¿verdad? Si estamos en un ambiente laboral, si vamos a trabajar desde la psicología forense, ¿verdad? Vamos a estar todo el tiempo trabajando con víctimas de repente o personas acusadas, ¿verdad? Criminales, qué sé yo, en donde vamos a tener que hacer ciertas evaluaciones y dar una opinión clínica que vaya respaldada con un informe. Eso es solo el proceso de evaluación. Evaluación diagnóstico, ¿verdad? Informe. Y me quedo ahí. No trato, yo no trabajo con la persona, yo no trabajo el malestar que la persona tiene. Porque cuando pasamos a la parte de tratamiento, vamos a encontrar tratamiento de psicoterapia, tratamiento de farmacoterapia. Pero el tratamiento de psicoterapia no la da el psicólogo, la da el psicoterapeuta. Si ustedes quieren atender pacientes, necesitan especializarse en psicoterapia. Porque si lo que quieren es ayudar a las personas a salir de sus clavos, hacer que las personas vayan descubriendo sus procesos, vayan sanando y tener las sesiones de la psicoterapia con la persona una vez a la semana y todo ese proceso sanador, eso es psicoterapia. Eso lo hace un psicoterapeuta, que puede ser un psicólogo, ¿sí? Un psicólogo que le gusta el tratamiento y entonces es psicoterapeuta. Su servidora, por ejemplo. A mí me encanta trabajar con la gente. A mí la evaluación, a mí eso, pues de pasar pruebas, lo tengo que hacer porque como me gusta el tratamiento y el tratamiento es la parte final, yo necesito hacer una buena evaluación, buenos diagnósticos para poder tener un buen tratamiento, por supuesto. Pero a mí lo que me gusta es tratar, lo que me gusta es trabajar. Entonces yo, luego de que me gradué de psicóloga, ya fui buscando los cursos para irme especializando como psicoterapeuta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo trabajo desde el MDR, yo trabajo desde diferentes cursos. Y cada vez que hay alguna actualización, ¿verdad? La próxima maestría que tengo así como a la vista es en psicoterapia integrada, ¿verdad? O sea, voy fortaleciéndome y me voy especializando en esto. Pero si a mí, por ejemplo, me apasionara, yo también, o sea, por ejemplo, vamos con lo del psicólogo clínico. Clínico porque me dedico a la clínica, ¿verdad? Por supuesto, soy una psicóloga que se dedica a la clínica, ¿verdad? Y además, aquí no aparece, ¿verdad? Pero la otra especialidad que es la neuropsicología, porque me gusta ese tipo de pacientes, la lesión cerebral, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Entonces, ahí me voy fortaleciendo en psicoterapia y me voy fortaleciendo en neuropsicología, porque esas son las dos cosas que a mí como profesional me gustan. Pero yo podría ser tanto psicóloga que me encanta el trabajo en las empresas. Entonces yo en lugar de estarme fortaleciendo en psicoterapia, me voy fortaleciendo, por ejemplo, en manejo de personal, recursos humanos, administración, un MBA. Porque entonces quiero estar bien claro con el manejo de los negocios, entonces ese es mi rollo. Y quiero entonces todo el neuromarketing, entonces ya me voy hacia el lado de los negocios, ¿sí? Pero yo entiendo la mente desde los negocios, ¿vale? Entonces ya no me voy sobre la clínica con pacientes, sino que me voy hacia otra vertiente. A mí me interesan las sociedades, me interesa, entonces voy teniendo especializaciones no en psicoterapia, sino que me voy especializando, por ejemplo, en dinámicas de grupo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Puedo ser clínico y hacer psicoterapia? Por supuesto, si me especializo en psicoterapia. ¿Puedo ser psicoanalista y voy a hacer psicoterapia? Sí. ¿De qué tipo? Exclusivamente psicodinámica. ¿Puedo ser psicólogo y hacer terapia? Claro, pero tengo que volverme en un psicoterapeuta y trabajar, aprender sobre psicoterapia bien. Que la universidad me da los pincelazos para que yo pueda decidir qué me gusta hacer. Y el psiquiatra, ¿puede ser psicoterapeuta? ¿Pregunta? ¿El psiquiatra puede ser psicoterapeuta? Pienso que no, porque
su especialización no es la misma que un psicoterapeuta. Es más con medicamentos, pero no estoy segura. Bien, pero bien. A ver, entonces ahí te aclaro. Claro que pueden ser psicoterapeutas si se especializan, porque saben mucho de salud mental y fármacos. Saben un montón. Y si les gusta la psicoterapia, hay algunos que de repente estudian la psicología y luego la psicoterapia, o sea, porque les encanta el rollo. Pero siendo psiquiatras en maestrías en psicoterapia son aceptados, ¿verdad? Con la especialización en psiquiatría pueden entrar a los cursos de maestría, a los cursos de donde te vayan capacitando para poder ser un psicoterapeuta. Entonces, sí pueden, siempre y cuando quieran. No todos lo hacen, ¿verdad? Muchísimos psiquiatras no son terapeutas. Entonces ahí viene tu idea, o sea, ellos se especializan en la medicina, tratamiento farmacológico y no, pero otros que sí les apasiona la salud mental y no estudiaron psicología, pero les encanta el trabajo con los pacientes, reciben su especialización en psicoterapia y son terapeutas y psiquiatras. Esos son los psiquiatras que cobran 600 la hora. Porque tienen las dos. Por ejemplo, el doctor Vladimir López es psiquiatra, pero también es psicólogo y psicoterapeuta. ¿Qué tal? Así que una sesión con esa eminencia cuesta 600 la hora. Ah, por supuesto. Pero porque ahí voy a tener todo. El acompañamiento psicofarmacológico, ¿verdad? El psicológico por un lado y el farmacológico por el otro lado. Entonces, sí, psicoterapeuta puede ser cualquiera de estos tres. El psiquiatra, el psicólogo, el clínico puede volverse psicoterapeuta, pero tiene que volverse en uno. No es que el título de psiquiatría lo acredite como terapeuta. El título de psicólogo nos acredita como terapeutas. No, señores. El psicólogo clínico me acredita como terapeuta tampoco. El trabajo desde la psicoterapia, las especializaciones en psicoterapia me acreditan como psicoterapeuta. Y yo ya puedo con eso atender pacientes. Ahora voy a aclarar una cosa. En este país no hay ninguna regla ni ningún ente que monitoree esto. Entonces la gente con el título de psicólogo hable la clínica solo con lo que estudió a nivel de pregrado y hace desastres con la gente. Solo con lo que medio estudié, porque sí, yo ya tengo mi título de psicólogo, ¿verdad? Yo ya me meto a hacer psicoterapia y yo de psicoterapia apenas sé un par de cosas. No sé mucho. Esto es un tema aparte, mucha. O sea, de psicoterapia, ustedes llevan sistemas en psicoterapia, creo que llevan 2 cursos nada más. En octavo, creo yo, ¿ah? Sí, 7º y 8º. El otro año ya llevan sistemas en psicoterapia. Y empiezan a entender la psicoterapia un poco, pero no hacer psicoterapia, ¿verdad? O sea, es realmente complicado. En la práctica vamos recibiendo algunos elementos que nos van dando la idea. Y realmente, chicos, desde nuestra práctica, nosotros en la práctica de la clínica con los pacientes desde la U diría, ay, Lick, pero yo pues todavía no soy psicoterapeuta y yo sí atiendo pacientes en la práctica. Claro, sí están aprendiendo. Y por eso es que ustedes como estudiantes tienen que reconocer el valor que tiene esta gente que confía en ustedes. Ustedes todavía van a cometer muchísimos errores porque están aprendiendo y ellos le entregan su confianza, la confianza en sus manos, ¿verdad? Entonces siempre valórenlos mucho. Bien, chicos, ¿tenemos claro esto? Ahora sí, Carmen, ahora sí los demás. Ahora sí, ¿eso es diferente? ¿Se entiende diferente, más claro? Sí, dice Carmen. Sí, Lick. Perfecto, qué bueno que hablamos de esto. Entonces, quiero que anden por la vida sabiendo la responsabilidad y que empiecen a pensar qué quieren para luego de la carrera, ¿verdad? O sea, ¿les gusta la psicoterapia? ¿Les llama la atención? Vamos hacia ese rumbo, ¿verdad? No, yo siento que de sentarme a atender pacientes así todo el día como usted, Lica, y no, qué ganas, yo sí, no. A mí me interesa la mente, pero no sé, me gustaría trabajar más con las comunidades, ¿verdad? Me gustaría más trabajar en prevención, me gustaría más trabajar en evaluación. Listo, chicos. Ustedes tienen ninguno es mejor que otro. Todos los que hacen todas las labores de la psicología son tan psicólogos como el que atiende pacientes. Toditos. Cada quien, ¿verdad? Cada quien desde lo que le guste. Ay, Lica, a mí me encantó lo de las neuras. Quiero ser neuropsicólogo. Bienvenidos al gremio, ¿verdad? Por supuesto. Si les encanta lo del cerebro, que les llama la atención trabajar con pacientes con lesión cerebral, esos son los pacientes que trabajamos en la neuropsicología. Maravilloso. A mí me gustaban las dos cosas.
¿verdad? A mí me encantaban los pacientes emocionales, trabajar lo emocional, porque el neuropsicólogo no trabaja nada emocional. El neuropsicólogo trabaja neurorehabilitación, evaluación y todo lo demás para potenciar y recuperar funciones cognitivas, pero no trabaja lo emocional. Con el neuropsicólogo no llega a llorar la gente sobre lo que le duele de su vida. Eso lo hacen con el terapeuta. Entonces, el psicoterapeuta abarca, cuando tenemos las dos, ¿verdad? Que nos vamos especializando en las dos, podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, le programamos a la persona que, por ejemplo, luego de que tuvo un accidente, empezó a perder algunas facultades y ahora perdió por ejemplo, que pensemos en una facultad, ¿verdad? Perdió capacidad de atención y entonces ahora ya no puede aprender igual, se siente tonto, se siente inútil. Entonces, vamos a proponer que lleve su proceso psicoterapéutico, puede hacerlo con alguien más o puede hacerlo conmigo si yo soy psicoterapeuta también, mientras yo le estoy llevando el caso de la lesión cerebral como neuropsicólogo, ¿verdad? Por supuesto. Lo mismo que hace, lo que les decía, el doctor Vladimir López con psiquiatría y psicoterapia, ¿verdad? Juega con las dos. Entonces, depende de lo que les guste. Bueno, pues, chicos, estamos entonces con la clase de hoy, tocamos temas importantes, ¿verdad? Obviamente vienen ya en nuestro examen final y nos estamos viendo.